Bien, estamos de vuelta, amigos del auditorio, ya que estamos hablando del priismo, que hoy es noticia al interior del Congreso del Estado. Estamos próximos a conocer los detalles de la convocatoria para la renovación de su dirigencia estatal. Yo no sé si llamarle renovación o hallazgo, ¿no? El hallazgo de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Víctor Saucedo Perdomo es uno de los aspirantes que están prestos y atentos a esta convocatoria. Me dijiste horas hace unos días que nos encontramos, Víctor, y te dije, ya se convirtieron en días y tal vez en meses. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, con el gusto de a la orden y sirviéndote aquí. Platícame, ¿ya? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? Iba a decir el jefe de jefes, pero no, ¿verdad? ¿Qué dice Castro Justo? ¿Qué dice doña Beatriz Paredes? ¿Para cuándo, pues? Pues fíjate que casualmente la ocasión que platicamos, había la información. Tenemos que 72 horas, ¿no? De haber charlado. Así es, del Comité Ejecutivo Nacional, que en horas, bueno, quiero decirte que la convocatoria de Morelos de la dirigencia estatal, un poco el micrófono. Sí, está firmada y aprobada por la Comisión Nacional de Procesos Internos con fecha del 6 de diciembre. Fíjate. El que no se haya emitido obedece a muchas razones que a título de explicación nos ha dado el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo cuál? Yo diría como pretextos. Bueno, primero que se estaban postulando los candidatos a gobernador en las dos entidades donde vamos a comicios de elección de gobernador, luego de que se estaban generando condiciones de unidad interna, posteriormente que estaba la circunstancia esta de la delincuencia organizada galopante en Morelos, con el aparente contuberbio de algunas autoridades estatales, y bueno, siempre han sido una u otra razón, y es la hora pues de que no se ha emitido la convocatoria. Yo te ofrezco una disculpa porque lo que comenté en los micrófonos contigo era una información oficial que nosotros habíamos recibido. O sea, las horas hacen días, ¿no? Y los días se hacen las meses. Veces sí, las veces años. Bueno, dijo que iban a ser 2 horas. Con esa generosidad de tu argumentación, pues seguimos en espera. Van 2000 horas, pero siguen siendo horas. Bueno, a ver, pero en esta búsqueda de la presidencia del PRI caben muchas reflexiones, creo yo, ¿no? En el sentido de que eres un hombre que tiene, ya lo has presumido hace unos momentos, porque eso hay que presumirlo, ¿no? La trayectoria, la experiencia hay que presumirla, 30 años en este ejercicio, y tú la consideras una buena carta de presentación. Sí, bueno, hemos tenido claroscuros como todo ser humano, como todo político. Hemos tomado decisiones en el ejercicio de la administración pública, a veces con aciertos, a veces involuntariamente con errores, pero yo creo que las cartas credenciales que le estoy ofreciendo a la militancia en este proceso de renovación de dirigencia, quien se precie de ser justo y lo ponga en las balanzas, seguramente serán más positivas que negativas. Hemos realizado actividades del partido a nivel seccional, municipal, estatal, regional y nacional, y creemos que nuestra formación profesional de abogado, por un lado, la experiencia de haber trabajado en todos los niveles de gobierno, incluyendo el ser legislador local, pues nos dan algunas características que el perfil que el partido requiere en el alto desafío electoral del 2012, primero y antes, en este proceso de reacercamiento y de reconstrucción del partido, para poder acercar estas experiencias y estas vivencias que tiene Víctor Saucedo a la militancia. Es una carta de presentación que las nuevas generaciones no conocen, Víctor. Hoy se habla de Víctor Saucedo y pensamos en tu hijo, sinceramente. Que la comparación es sana, seguramente, mejora, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le dices a esa nueva generación de priistas que hoy, si llegas, pues habrán de conocer tu estilo? Sí, bueno, yo creo que a propósito de la pregunta y a propósito de algunos comentarios que ha habido ahí por los medios de comunicación de compañeros de mi generación, yo creo que a los que estamos en este proceso de transición, estamos en la generación del sándwich. Ahora que he recorrido el Estado, encuentro una generación que no termina de irse y que yo creo que su ciclo ha concluido. Pero ahí siguen queriendo influir en las decisiones, no solo del partido, sino del derrotero político de Morelos, por un lado. Luego está nuestra generación, que le llamo yo sándwich.
Y luego viene esta generación. ¿Esa que debe de permanecer? Yo creo que a eso iba. Y luego viene la generación de jóvenes, encabezadas destacadamente por el presidente Manuel Martínez Garrigós. Me parece que nuestra generación, respondiéndote, tenemos la obligación y la responsabilidad de tener la... Nada más voltea para allá. De tener... La mía es la de Manuel. De tener la... Quisiera. Bueno, Manuel es bastante más joven que yo. Nuestra generación sí. tiene la obligación de, con su generación, de ser con serenidad y ponderación y generosos, de que les demos las experiencias buenas y malas. Las malas, pues para que no se equivoquen en lo mismo y eviten esa vuelta. Y las buenas, pues para que las ejecuten, las lleven a cabo, hagan bien las cosas y logren sus propósitos. Creo que esa es la parte que nos toca. Luego, entonces, ¿por qué Víctor Saucedo quiere ser presidente? No por ambicionar el poder en el partido o en el gobierno, sino para que con esa experiencia presumiblemente adquirida pongamos las bases para que las nuevas generaciones como ustedes asuman la responsabilidad de conducir no solo un partido y no solo un municipio y no solo un estado, serán los relevos de este proceso dinámico en la economía, en el desarrollo y en las actividades cualesquiera que esta fueran en el país. Víctor, y en esa misma tesitura, ¿qué pasa con los jóvenes que no son priistas y que o que no son nada, ¿no? a ningún otro partido, que no tienen todavía una idea clara de cómo participar en política o en dónde hacerlo? ¿Cómo te vas a dirigir a ellos? ¿Qué vas a hacer por ellos para traerlos justamente al Partido Revolucionario Institucional? Bueno, mira, yo soy un promotor del sistema de los partidos políticos. A mí me parece que en la medida que tengamos partidos políticos sólidos, fuertes, con doctrina debidamente aplicada y en el ejercicio de sus planteamientos y de sus propuestas, en esa medida que tengamos un sistema de partidos políticos fuertes, tendremos gobiernos fuertes. Y aquí paso a responderte. A mí me parece que a la juventud, todos los partidos políticos en este sistema, tenemos la obligación de interesarlos en la política. Hoy los jóvenes no quieren saber nada de política, no quieren saber nada de los partidos políticos, de algunos partidos en particular como el mío probablemente tampoco quieran saber nada. Creo que los políticos y los partidos políticos debemos tener como preocupación principal ir a esos jóvenes, interesarlos en la política, interesarlos en los partidos políticos y que sean ellos los que oxigenen no solo al PRI, que por supuesto Víctor Saucedo lo hará. Mi origen es haber sido presidente de la Federación de Estudiantes primero, dirigente del Movimiento de la Juventud Revolucionaria, hoy Frente Juvenil. Un priista de entonces, Lauro Ortega, me vio cuando andaba yo ahí en la actividad universitaria y me convocó a participar en estas actividades. Hoy, en esta experiencia, creo que mi responsabilidad será convocar a muchos jóvenes en el PRI, pero si no es en el PRI, hay que interesarlos en la política y hay que interesarlos en los partidos políticos que participen. Eso que hizo Lauro Ortega contigo habla de una gran visión. O sea, vamos a involucrarlo en lugar de que nos esté haciendo olas y que nos esté moviendo las aguas. Y no fui el único, ¿eh? Me imagino que a Jorge Milla hay otros muchos, ¿no? Ahí, hablando de tu generación, y hablando de comentarios. Pero hoy no pasa eso, Víctor. Por eso estoy diciendo que hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo detectar esos actores? ¿Cómo llamarlos? Y la pregunta concreta es esta. ¿Hay alguna diferencia en aquella generación del Víctor Saucedo Perdomo de la FEUM a la de hoy? Sí, sin duda. Primero, siempre queremos que los jóvenes tengan experiencia. ¿Y cómo van a tener experiencia si no les damos oportunidades? Claro. Yo creo que hay que aperturar oportunidades. ¿Cómo acercarlos, me dices tú? Bueno, yo creo que ni tú ni los jóvenes, siendo joven o no, te acercarás a un partido cuando lo que tú estás viendo no es precisamente un proceso dignificador de la actividad. Cuando hay políticos que no ven que esto es una vocación de servir, y cuando tú ves una lucha y una confrontación por el botín, por la candidatura, por las prerrogativas, ¿no? O por coordinación o responsabilidades políticas, pues no tan solo los jóvenes, todos nos hacemos un lado y decimos, no, pues yo no quiero formar parte de eso. Yo recuerdo cuando recorría al lado de Lauro Ortega en algunos años, del propio Riva Palacio, siendo también gobernador, cómo la gente se acercaba y decía orgullosamente, soy priista.
¿no? Y entre más te alejabas a las comunidades, incluso decían, soy priista, ¿no? Y lo decían con mucho orgullo. Hoy